Aprendiendo a pensar para despertarnos. Bienvenidos a este nuevo episodio titulado Despertando neuronas adormecidas. Cuando hablamos de la inteligencia humana, se podría decir que contamos con un enorme potencial para descubrir y crear. 100.000 millones de conexiones neuronales y solo utilizamos una ínfima parte, el 20% de nuestra capacidad neuronal. Entonces, ¿qué pasa con ese otro 80%? Ese 80% se encontraría a la espera de despertar. ¿Y cuáles serían los hipotéticos motivos por los cuales no podemos acceder a ese enorme potencial? Conjeturo, se trata de algo que ya está en nosotros y que nos hace esencialmente humanos. Estaría en nuestros genes. Hasta ahora, pareciera que el 20% que utilizamos, esa capacidad de pensar resulta solo de unos pocos genios en la historia de la humanidad. Y me vuelvo a preguntar, esta capacidad de pensar es innata en nosotros, pero ¿qué nos impide acceder a ella? ¿No será que la obstaculización principal puede ser motivada por la vida cotidiana? Dígase la cultura, educación, política, economía, medios, guerras, los virus, entre tantos otros motivos. Desde esta perspectiva cotidiana, algo de ello va anulando con el transcurrir del tiempo esa hermosa y profunda inteligencia o talento innato que tendríamos los humanos para repensarnos, recrearnos, redescubrirnos, transformarnos. Y en vez de buscar respuestas afuera a esos grandes interrogantes, ¿por qué no intentar buscar en nuestras profundidades? Preguntarnos seriamente si fuimos creados humanamente para pensar y vivir de la manera que lo venimos haciendo hasta ahora. Pero lo más interesante sería replantearnos, ¿estamos utilizando la inteligencia humana? ¿O qué tipo de inteligencia estamos utilizando? Por lo general actuamos o hablamos sin pensar, sin sentir, sin mirarnos, sin emocionarnos, mucho menos sorprendernos, sin tener en cuenta al otro y su realidad. Solo pensamos en nuestras ideas y en nuestra realidad, y sin darnos cuenta de que de esa manera vamos anulando a los demás, fomentando así un individualismo feroz que poco tiene que ver con esa esencia humana, relacional y social, en donde podamos potenciarnos mutuamente. Si estamos funcionando de una misma manera todos los días, desde el momento que nos despertamos y lo repetimos sistemáticamente, damos por lo general las mismas respuestas a diferentes personas, actuamos y vivimos así, como si estuviésemos programados, sí, viviendo tecnológicamente. Claro, tiene que ver con las técnicas y los algoritmos, como las computadoras, máquinas o robots que no sienten ni se preguntan nada, solo repiten información guardada en su disco rígido en función de la pregunta, y cuando no sabemos qué responder, comienzan las complicaciones, algo para lo cual nuestra mente no está preparada, soportar la incertidumbre. Pareciera, funcionamos por momentos con una lógica binaria, que a muchísima velocidad aparentaría una inteligencia superior por su eficacia, llamada hoy de muchas maneras, como por ejemplo inteligencia artificial, tecnología humanizada, neurotecnología, entre tantos otros avances tecnológicos, que en vez de ser un complemento del pensamiento humano, lo utilizamos cada vez más pretendiendo reemplazarlo, como una prótesis donde nos apoyamos a diario para que la tecnología nos facilite o simplifique la vida, pero no nos damos cuenta que ello nos aleja de los pensamientos y afectos más profundos, transformándonos en seres pensantes como máquinas y cada vez menos sensibles, darnos la posibilidad de pensarnos y sentirnos relacionalmente como humanos. Einstein decía, la sobrevaloración de la eficacia y la práctica tecnológica ha perjudicado los valores éticos, donde lo personal es tabú, esa capa de hielo entre los unos y los otros que atrae la técnica, ello nos convierte en máquinas utilizables. Lo más preocupante a mi entender es que científicos y profesionales que se dedican a estudiar el cerebro humano como si fuese una máquina, buscando cotejar la inteligencia humana con la artificial, dedicando la mayor parte de la explicación a los avances tecnológicos y muy poco a develar lo misterioso y complejo del cerebro humano, que al parecer resulta mucho más simple hablar de la innovación, pero que según estudios realizados, ni el software
más avanzado ha alcanzado la inteligencia de un sapo. Dice el Dr. Juste, neurobiólogo, experto en mapeo cerebral. Como seres humanos podemos identificar galaxias a años luz de distancia. Podemos estudiar las partículas más pequeñas que el átomo, pero aún no hemos desbloqueado el misterio de las 3 libras de materia que se encuentra entre nuestros oídos. Facundo Manes, neurocientífico, dice: el cerebro es la estructura más compleja y enigmática en el universo. Contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia. Cada vez menos tiempo dedicado a ese gran misterio que representa el cerebro humano, pero observando la mente humana como un objeto, lo que hace suponer en ese contexto que mientras más inteligente nos imaginamos, más nos identificamos e imitamos tecnológicamente, actuando como las máquinas. Por ende, nos alejamos de nuestros orígenes, de esa inteligencia humana esencial, por no adentrarnos seriamente a las estructuras altamente complejas del cerebro humano, lo cual implica nuevamente soportar la incertidumbre y dejarla de lado. Reflexión. ¿Estamos realmente utilizando la inteligencia humana? ¿Pensamos o solo repetimos lo que leemos, aprendemos u observamos? Es momento de repensarnos, de crear, creándonos, comenzar a despertarnos de una aparente realidad, para comenzar a potenciarnos mutuamente, dejando de lado el individualismo, así intentar pensar más y mejor con el otro, ir descubriendo sobre nosotros y una realidad más esperanzadora. Hasta el próximo episodio. Te saluda Sebastián Brizuela.